strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. El regreso de los cazafantasmas. El Grundle. Empecé a gritar y huyó corriendo al bosque. A mi hijo le decía que saliera a jugar. Kylie, ¿estás bien? Sí, un poco mareada. Estoy bien. Chicos! Nuestro fantasma pierde líquido de frenos. Será más fácil seguir su rastro. ¿Quiénes son esos? Científicos como yo. Un poco de asfalto no estaría mal. Menudo asquito. Va a tocarlo. ¡Ya lo veo! ¡Ay, me encanta el cross! ¡Ay, un 4x4 estaría bien! ¡A que te gano! ¡Ay, me ha dado el plato! ¡Kylie! Ven a jugar, pequeña. Ven a jugar, pequeña. Ven a jugar. Kylie, te debo una grande. Agente Casey a mando central. El enemigo está a punto de caer. Tiene que estar en alguna parte. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Alguien ha visto a mi hermano pequeño? Estaba enseñándole esto y le he perdido de vista. ¿Casey anda suelto? ¡Uy! Temed lo peor. Muy gracioso, Garrett. ¿Sabes que Casey es un buen chaval? Casey, ¿qué estás haciendo? Buscando fantasmas. Ah, como tu hermano mayor. Moquete es un fantasma. ¿Dónde está? Moco congelado. Moquete es un fantasma bueno. Yo quiero ver los fantasmas que me dijiste que hay en el sótano, los que dan miedo y tienen garras. Roland. Claro. Lo siento, Casey, el sótano está prohibido. Vamos. Vaya rollo. Siéntate, hermano. Mamá vendrá enseguida. Te la estás ganando.
La composición bioquímica del residuo no se parece a nada que haya visto nunca, aunque contiene elementos que conozco, restos grundelescos. ¿Grundelescos? Pertenecientes al grundel, un parásito sobrenatural que se alimenta de niños, transformando a los que están dispuestos en grundels como él. ¿Qué significa los que están dispuestos? Los que tienen malas inclinaciones, niños con la capacidad, aunque sea latente, de hacer el mal. Bueno, tú no tienes problema, ¿eh, Casey? Vaya, he debido de atropellar un cepillo. El niño tiene que ser receptivo a las diversiones que le ofrece el grundel. Egon, aquella cosa de la ventana le decía al niño que saliera a jugar. Debe de tratarse del grundel. Eso pensé yo al principio, Kylie, pero eso sería imposible, porque solamente hay un grundel y Ray, Winston, Peter y yo lo atrapamos hace 10 años. ¿No dices que transformaba a los niños en grundels? Pero todos ellos volvieron a su estado normal cuando lo capturamos. ¿Y cómo podemos saber que sigue dentro? Solo hay una forma, buscarlo en el contenedor. ¡Sí! Aquí está. Cada ente ectoplásmico tiene su propia frecuencia, igual que cada ser humano tiene su código genético. Esta pertenece al grundel. Como puedes ver, sigue en la unidad de contención. Egon, ¿cómo puedes estar tan seguro de que solo hay un grundel? Puede que haya algo que no sabemos. Quizá deberíamos intentar hablar con él. Kylie, ya conoces la regla número 1. La unidad de contención no se abre, nunca. Oh, Casey, ahí está mamá. Y a casa enseguida, mamá. Roland, ¿puedo hablar contigo? Kylie, esto no me gusta. No tiene por qué gustarte, Roland. Me debes una, ¿recuerdas? Lo sé, pero estamos desobedeciendo órdenes directas de Egon. Creía que le respetabas. Le respeto más que a nadie. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? No lo sé. Cuando captemos la frecuencia del grundel, esta manguera lo proyectará a nuestro espacio. Manteniéndolo en un campo de contención, ¿verdad? Si todo funciona según el plan. Localizado. Ese no es. Lo siento. Estaba teniendo una pesadilla maravillosa. Y en ella estabas tú. Te he asustado. Mira, Grundel, necesitamos información. ¿Qué puedes decirnos de tu compañero de fechorías? Vamos, ¿qué te hace pensar que yo, el Grundel? Tengo un compañero. No intentarás tenderme una trampa, ¿verdad? Es que necesito saberlo. ¿Hay otros como tú? Esto es algo personal, ¿verdad? ¿Por qué estás tan interesada en mí? Pues no lo sé. Yo sí. Kylie. ¿Sabe tu nombre? ¿Por qué? Claro que sé su nombre. Después de todo, yo solía velar su sueño. ¡Qué gratos recuerdos! Ven a jugar. Ven a jugar. Kylie, eres muy fuerte. Te negaste a jugar conmigo, por eso tuve que hacerle una visita a tu amigo. Jack, ¿recuerdas? ¿Jack? 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 Ven a jugar, pequeño, ven a jugar. ¡Jack, vuelve! ¡Vuelve! ¡No abres la ventana! ¡No! Ahora lo recuerdo. Te llevaste a Jack. Solo porque tú no quisiste venir, Kylie. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con Jack? ¿Cómo que hay un intruso en la casa? Ese parece Egon. Vaya, hace años que no veía su rostro sonriente. Y tampoco vas a verlo ahora. ¡No! ¡Jack! ¿Estás loca? Egon viene hacia aquí. ¡Qué pena! Ya no podrás saber qué fue de Jack. ¿Lo ves, Moquete? Solo era la tormenta.
Ha faltado poco. ¿Quién demonios es Jack? Un amigo. Mi único amigo. Teníamos 7 años cuando desapareció. Nadie volvió a verlo. Y nadie creyó mi historia. Estaba enterrada en mi subconsciente. Hasta ahora. Mira, Kylie, lo siento, pero quizá el Grundle estaba jugando contigo. Egon dice que todos los niños que se transformaron en Grundles volvieron a la normalidad. ¿Por qué Jack no? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Bien, pues averígualo de otra forma. Esto es muy peligroso. Y estamos en paz. Ven a jugar, pequeña. Ven a jugar. Ven a jugar. Sí, sí. Abre la ventana. Nos iremos juntos, lejos de los mayores. Diga. Kylie, siento llamar tan tarde. Tenemos una llamada de emergencia en tu zona. Los demás ya están en camino. Genial. Muerto de sueño y empapado. ¡El monstruo! ¡Se ha ido por allí! No estaría mal un limpiaparabrisas. ¡Intenta escaparse! ¡Alto! ¿Jack? ¡Kylie! ¡Espera! ¡Alto! ¿Eso era el Grundle? No. Egon tenía razón. No era un Grundle. Casey, ¿estás bien? Tengo que salir un rato. Sigue durmiendo. Como que te vas a ir solo, pringao. ¡Vamos, vamos! Sabía que estarías aquí. ¿Qué vas a hacer, Roland? ¿Delatarme? Tampoco tienes que ayudarme. Estamos en paz, ¿recuerdas? Quiero ayudarte. El del puente era Jack, ¿verdad? Sí. Listo, cuando quieras. Hazlo. Volvemos a vernos, niña increíble. Yo también me echo de menos, deseaba verte. ¡Corta el rollo, escoria! Esta noche he visto a Jack. Oh, entiendo. ¿Por qué él sigue siendo un Grundle? ¿Por qué es diferente? Sabía que Jack no era receptivo. A diferencia de los demás, era fuerte y voluntarioso. Tu influencia, sin duda. Por eso le metí en una especie de crisálida hasta que madurase y se desarrollase plenamente. Entonces no sabía que Egon y sus amigos me capturarían. Y allí se quedó Jack dentro de aquel árbol hasta hace poco. Libera a Jack ahora mismo. ¿Cómo piensas obligarme a hacerlo? No tienes nada que ofrecerme, salvo mi libertad. Nada de tratos, Grundle. ¿Por qué no me liberas? Después de todo, Kylie, si fuera libre siempre podrías volver a atraparme. ¿No es eso lo que quieres? ¿Vengarte? No. No quiero vengarme. Solo quiero a Jack. Entonces déjame ir. No hay trato. Debes hacer lo que te digo. ¿Quieres liberarme? Debes liberarme. Vas a liberarme. Vas a liberarme. Casey, ¿estás bien? Roland.
Ahora hay 2 Grundels sueltos. Gracias. A mí. Pequeño, ven a jugar, ven a jugar. Oh, maestro, ven, discípulo, vamos a robar el alma de un niño muy especial. ¿Tengo que acostarme tan pronto? Sí, y yo tengo que volver al cuartel de bomberos. Ah, y nada de tele. Ay, tranquilo, estoy muerto de sueño. Nada de tele. Venga. Kylie, lo de esta noche ha sido una violación muy grave de las normas de seguridad. Egon, asumo la responsabilidad de todo lo ocurrido. Luego hablaremos de tu comportamiento. Ahora mismo tenemos un problema muy serio entre manos. Bien, si fuerais el Grundel y hubierais estado atrapados 10 años en la unidad de contención y acabarais de escapar, ¿a dónde iríais? ¿A algún sitio con bailarinas y buffet libre? No. Yo iría a buscar a un niño receptivo. Esto es Nueva York, colega. Hay montones. No cualquier niño receptivo. Uno al que ya haya dominado. Casey. Casey, estamos aquí. Sí, ven a jugar. ¿Quieres divertirte? ¡Sí! Nunca me dejan divertirme. Es que mi hermano es un aguafiestas. Bien, podrás jugar con nosotros en un lugar muy lejano, donde los hermanos no existen. ¿Estáis buscando al Grundel? No, a ti. No quiero alarmarte, Roland, pero no deberíamos perder de vista a Casey. ¿Por qué? Al Grundel no le interesa. El Grundel solo quiere niños malos. Hola, la Tierra llamando a Roland. ¿Qué? Oh, sí, eso es. Abre la ventana. Ven a jugar, serás como nosotros. ¡Casey! ¡Allí está! ¡Casey! Kylie, al fin solos. ¡Casey! ¿A dónde ibas, chaval? Toma. Casey. Rolly, tengo miedo. ¡Garrett! ¡Toma el frasco! ¡Hasta luego, ojos de serpiente! ¡No! ¿Por qué? No es el Grundel, es Jack. ¿Y dónde está el Grundel? He esperado este momento, Kylie, 10 largos años. No me asustas. No puedes convertirme en uno de los tuyos. Eso ya no me interesa. Solo quiero verte dormir eternamente. ¡Nadie toca a mi familia ni a mis amigos! ¿Estás bien? Sí. Ahora te debo yo una. ¡Roland! Tranquilo, Casey. Ya ha pasado todo. Kylie! ¿Lo conoces? Jack. Kylie. Jack. Vamos, ¿por qué no le besas? Tenemos mucho que contarnos cuando encontremos a tus padres. Egon, no merezco llevar esto. Desobedecí tus órdenes. Me alegra que lo hicieras, Kylie. ¿De verdad? Sí, de lo contrario Jack se habría perdido para siempre.
Los residuos que analicé me despistaron porque no sé el motivo, pero estaban saturados de cerumen.